Francia solo volverá a ser grande apelando a la Francia de Carlomagno, San Luis Rey y Santa Juana de Arco, no a la Francia de la Marsellesa. En lo único que se equivoca el Estado Islámico cuando se refiere a la Francia actual es en decir que en nombre de Alá, el más grande, mata a cruzados. La última cruzada que emprendió en Francia fue la de los campesinos de la Vendée, contra la revolución de la guillotina. Con esta bandera, Francia fue grande. Buenas noches. Es el tema del día, pero ustedes saben que yo siempre tengo otra forma de ver las cosas. Falsa bandera en París es igual que terrorismo de Estado. Falsa bandera para justificar el genocidio y el expolio que Francia quiere cometer en Siria junto a Israel, Estados Unidos y la OTAN. En el universo nada es casual y todo es casual. Para poder citarnos en el contexto de lo que está ocurriendo, observemos cómo unas horas antes de este autoatentado en París, Francia había anunciado que enviaba su portaaviones Charles de Gaulle a las costas sirias para atacar desde allí dicho país soberano, una injerencia que es completamente ilegal. Su objetivo real, aunque aparentemente sea el contrario, es interferir en Siria para seguir apoyando al Estado Islámico, organización creada y dirigida precisamente por los servicios secretos de Israel, Arabia Saudita, Qatar, Estados Unidos, Europa, la OTAN, incluido el servicio secreto francés DCRI. Este apoyo al Estado Islámico hasta ahora se le ha dado en forma hipócrita y oculta para poder ayudar a derrocar al legítimo presidente elegido por los sirios, Bashar al-Assad. Y también hasta el día de hoy se le sigue financiando y suministrando armas. Es más, los supuestos yihadistas son agentes secretos de estos países, miembros de sus fuerzas especiales y mercenarios vestidos con ropas y símbolos para la ocasión, subcontratados por empresas de defensa como Blackwater. Estas subcontratas militares son tapaderas de contratación de mercenarios y técnicos especialistas militares en reserva de los distintos ejércitos y fuerzas especiales de Occidente para fomentar guerras por intereses privados e ilegales. También son miembros de base del Estado Islámico y muchos otros pequeños grupos terroristas. Las personas que han sido detenidas ilegalmente por la CIA y posteriormente torturadas y degeneradas psicológicamente en cárceles secretas y ilegales que tiene por todo el mundo. Todos esos miembros son los que Occidente llama hipócritamente rebeldes moderados. No es casualidad que los objetivos de todos esos grupos terroristas que hay en Siria coincidan plenamente con los objetivos geoestratégicos que más interesan a los sionistas imperialistas de Israel, Arabia Saudita, Qatar y Occidente. El pueblo de Francia no apoyaría a su gobierno que entrara en un conflicto bélico de estas dimensiones que podría generar la Tercera Guerra Mundial nuclear, sin un pretexto y justificación totalmente convincente y contundente. No les ha faltado tiempo a estos psicópatas sionistas del Mossad, CIA, OTAN, DCRI para crear esa justificación con este autoatentado, que es también un atentado de falsa bandera. De esta forma pueden seguir impulsando hipócrita e incoherentemente al Estado Islámico con el apoyo de Francia y casi todos los países occidentales, en contra de un gobierno legítimo como el de Bashar al-Assad, pero que tienen que demonizar ante todos. También puede servirle para forzar al pueblo sirio a aceptar como gobernante un gobierno títere pro-sionista cercano a Occidente. Así pretende repetir el mismo esquema que hicieron con Libia y con Gaddafi, justificando con mentiras humanitarias un nuevo genocidio, ahora con el pueblo sirio,
que es la verdadera víctima, y arrasar todas sus infraestructuras, expoliar todos sus recursos naturales, como el petróleo y el gas natural, y también su patrimonio, e incluso robar el oro y las riquezas, como hicieron en Afganistán, Irak y Libia. Es vergonzoso ver cómo repiten una y otra vez el falso esquema que hicieron en Libia y en muchos otros escenarios de los atentados anteriores y posteriores, con malos guiones, utilizando agentes secretos, mercenarios y algunos especialistas actores bien pagados. Sirva como prueba la repetición del guión del anterior atentado de falsa bandera en Francia sobre la revista de Charlie Hebdo, que fue en realidad un ensayo para este actual autoatentado. Todo un montaje donde uno de los muertos reales fue precisamente el comisario de policía que llevaba la posterior investigación oficial. Lo suicidaron a primera hora en su despacho porque decidió denunciar que había sido un simulacro con claras pruebas que se encontraron en las agendas de los supuestos terroristas, al encontrar los teléfonos de importantes personajes de la CIA y de otras organizaciones secretas gubernamentales. En cuanto se investigue este nuevo atentado de forma independiente, crítica y exhaustiva, todo el material gráfico y los datos reales de las supuestas víctimas y sus familias se hará visible para todos, el fraude de este mal montaje que es en realidad terrorismo de Estado, cuyos únicos artífices y beneficiarios son estos estados imperialistas que lo han provocado. El objetivo es criminalizar y estigmatizar a los árabes musulmanes, promoviendo una clara y gravísima islamofobia para seguir generando miedo y así poder recortar los derechos civiles del pueblo de Francia y Europa. En este caso, generando también el odio interreligioso para el tan buscado enfrentamiento entre cristianos, americanos, europeos y prooccidentales, y musulmanes, africanos, asiáticos y orientales, que debilitaría a ambos bloques mayoritarios religiosos y solo beneficiaría a la élite de los sionistas. Estos psicópatas nos están echando a pelear a los miembros del pueblo de la forma más miserable y sin que nadie sepa qué hacer. Nos quieren conducir al caos y al borde del precipicio y nos estamos dejando llevar. Aparentemente lo están consiguiendo, pero como ya he dicho en varias ocasiones, están cayendo todos los velos de la hipocresía, por lo que está en las manos de todo el pueblo desenmascararlo. De no hacerlo, nos dirigimos como ciegos guiados por otros ciegos a esa guerra mundial nuclear. Metafóricamente hablando, la bestia degenerada está agonizando y en su embriaguez y delirio de grandeza quiere revivir a costa de la matanza del mayor número de personas inocentes para repetir un nuevo ciclo con un aparente nuevo orden mundial, donde ellos no pierdan nada, sino muy al contrario, ganen esclavizando a todo el pueblo mundial. Estos psicópatas están tan desesperados que se la están jugando por completo, permitiendo así que sea tan descarado como está siendo, para quien tenga una visión crítica y se atreva a dudar de lo aparente, puede observarlo con toda claridad. Y observen este caso. Observen los últimos acontecimientos relacionados con los atentados. Atentado en Turquía, Ankara, 10 de octubre, mueren 128 personas en un atentado presuntamente perpetrado por dos suicidas contra un acto de protesta pacifista contra el gobierno turco de Erdogan. Y el atentado realizado contra los opositores de Erdogan es achacado al Estado Islámico, que ha estado recibiendo ayuda de Erdogan, de forma encubierta. A pesar de no tener demasiado sentido, de ser bastante evidente que detrás del atentado contra sus opositores está el propio gobierno turco de Erdogan, la verdad oficial acaba culpando del ataque al Estado Islámico. Mientras tanto, Rusia intensifica los ataques contra el Estado Islámico. Entonces es cuando Francia también intensifica sus ataques contra dicha organización. Concretamente, se dice que los aviones de combate franceses bombardean la infraestructura petrolífera del Estado Islámico, de la que se nutre para financiarse. Pero lo más grave del asunto es que Francia no centra sus bombardeos en los convoyes con petróleo saqueado del Estado Islámico, sino que en realidad se dedica a destruir la infraestructura petrolera de Siria, con el objetivo encubierto de paralizar la economía siria y el gobierno de Bashar al-Assad, algo que ha sido calificado por el gobierno sirio como una violación de su soberanía. De nuevo, los medios de comunicación lo pasan por alto.
A finales de octubre se inicia la cumbre de Viena, en la que múltiples países con intereses en la guerra de Siria se reúnen para buscar una salida negociada al conflicto. Tras alcanzar algunos acuerdos previos, escuchen esto. Los participantes se emplazan para nuevas negociaciones el 14 de noviembre, un día después de los atentados de París. Pocas horas después de la cumbre, el 31 de octubre, se produce el atentado contra el vuelo de Kogalmavia, un avión ruso con 224 pasajeros que es derribado en la península de Sinaí. Rápidamente el Estado Islámico reivindica el atentado. En pocas horas empieza a especularse con la posibilidad de que los terroristas pusieran una bomba en el avión y dicho argumento se convierte en la verdad semioficial. A pesar de ello, todo el mundo pasa por alto unas extrañas maniobras aéreas que se estaban produciendo en Israel justo en el momento de la caída del avión, lo que lleva a especular en múltiples medios alternativos que Israel podría ser el auténtico causante del derribo del avión mediante un misil aire-aire. Obviamente, esta teoría es ampliamente ignorada por los medios de comunicación. A pesar de todo, parece indicar que se han alcanzado acuerdos políticos para negociar un final para el conflicto en Siria. El 5 de noviembre, una semana antes de los atentados, se publica que Francia enviará el portaaviones Charles de Gaulle con todo su grupo de operaciones navales a Siria para seguir atacando al Estado Islámico. El portaaviones tiene previsto a partir del 18 de noviembre, 5 días después de los atentados en París, hacia Siria y llegar a su destino a mediados de diciembre, un timing muy oportuno establecido por antelación a los atentados. Al mismo tiempo se revela que Estados Unidos ha enviado aviones F-15 equipados para combate aéreo contra otros aviones a Turquía, que se unen a los aviones A-10 antitanque ya desplegados con anterioridad en la misma base. La pregunta que surge automáticamente es, si el Estado Islámico no dispone de aviación y apenas dispone de unos pocos tanques anticuados capturados al ejército sirio, ¿con quién van a luchar los aviones F-15 y A-10 norteamericanos? El único rival en la zona que dispone de aviación y unidades blindadas es el ejército sirio de Assad y sus aliados de Rusia. Durante días crecen las voces en Estados Unidos entre mandatarios políticos y altos cargos militares que reclaman una intervención militar sobre el terreno de tropas de Estados Unidos en Siria. Pero falta un elemento detonante para justificar dicha intervención. 12 de noviembre, un día antes del atentado en París, una doble explosión sacude Beirut, Líbano, y causa al menos 41 muertos, según fuentes de la Cruz Roja libanesa. Y el atentado es reivindicado por el Estado Islámico y ha tenido lugar en el barrio de Burj el Baranej, un área poblada mayormente por habitantes de confesión chiita y bastión del partido milicia Hezbollah, enemigo del Estado Islámico en la Guerra Santa. 13 de noviembre, Francia, pocas horas antes del atentado. La policía francesa practica desde el mismo viernes por la mañana controles de identidad y registros en todas sus fronteras, una vez que el gobierno ha dejado en suspenso durante un mes uno de los principales puntos de los acuerdos de Schengen, el libre paso de ciudadanos y mercancías. La excepcional medida ha sido tomada a raíz de la celebración en París de la Cumbre del Clima, que se desarrollará entre el 30 de noviembre y el 11 de diciembre. 13 de noviembre se producen los atentados en París, mueren más de un centenar de personas y Francia cierra las fronteras tras los atentados. 14 de noviembre se reinicia la cumbre de Viena, en la que se decide la conclusión del conflicto en Siria bajo la sombra de los atentados de París. 15 de noviembre, cumbre del G20 en Turquía, claramente marcada por la guerra de Siria y los atentados de París, acaecidos 2 días antes. Como podemos ver, el timing de estos sucesos parece estar encaminado claramente a justificar las decisiones que se produzcan los días 14 y 15 de noviembre en ambas cumbres, en la que se decidirá el fin del conflicto sirio y el futuro del país y su régimen político. Los brutales atentados se producen pocas horas antes de ambas cumbres, cuando la opinión pública está más afectada
y conmocionada por los atentados y por lo tanto más dispuesta a aceptar cualquier medida que los mandatarios tomen como respuesta a dichos ataques. Será la misma opinión pública que habrá jaleado con la boca pequeña a Putin por actuar con contundencia, y la misma opinión pública que reclamará una solución decidida para la crisis de los refugiados, y la misma opinión pública que reclamará más control policial y militar para acabar con el terrorismo a cambio de su libertad. Cabe destacar que los atentados en Francia se producen una semana después de que Francia anunciara el envío de sus portaaviones a Siria. La partida de portaaviones se producirá 5 días después de los atentados, lo que llevará a mucha gente a creer que el envío de los portaaviones es una respuesta a los atentados, cuando en realidad ya estaba programada con antelación, con un encaje perfecto de los acontecimientos, como si el gobierno de Hollande lo tuviera todo previsto. Pero hay elementos adicionales sospechosos. Resulta curioso que la policía y los servicios de inteligencia franceses llevaran tantos meses tras los atentados contra la revista, vigilando y controlando a los posibles yihadistas que pudieran atentar en territorio francés, y que sin embargo no hayan sido capaces de detener el ataque. Recordemos que no se trata de un ataque aislado, perpetrado por un par de chicos enloquecidos. Ha sido un ataque perfectamente coordinado que ha implicado a varios terroristas usando armas y explosivos que han sido perpetrados con eficacia militar. Según las propias autoridades francesas, fueron perpetrados por 3 grupos diferentes coordinados entre sí. Recordemos también que los servicios de inteligencia franceses trabajan en coordinación con otros servicios de inteligencia europeos y occidentales. ¿Nadie ha detectado una operación de este calibre? 2. Los atentados suicidas en el estadio de Saint-Denis. Uno de los aspectos más extraños de estos atentados han sido las 3 bombas alrededor del estadio de France, donde se jugaba el partido amistoso entre Francia y Alemania, y a que asistía el presidente francés Hollande. 3 terroristas se han inmolado fuera del estadio mientras se jugaba el partido, y cuando por lo tanto no había prácticamente nadie contra quien atentar, pues el público estaba dentro del recinto. El resultado ha sido de una víctima mortal, aparte de los 3 terroristas suicidas que se han inmolado. Y la pregunta es, ¿tiene algún sentido que los 3 terroristas se hayan inmolado en esas condiciones, sabiendo que su muerte tendría tan pocas consecuencias? Si estaban dispuestos a causar el terror, ¿por qué los inmolaron cuando la gente estaba accediendo más al estadio? Solo tendrían que haberse ocultado entre la multitud, y en el caso de que los del estadio lo hicieran coordinadamente con el resto de los ataques, ¿por qué no esperaron que la gente saliera del estadio y fuera evacuada con él, mezclándose con las masas? Extraño, ¿no? 3. La manipulación psicológica del pasaporte. Y por si todo esto no resultara suficientemente extraño, en las afueras del estadio encontraron el pasaporte de un refugiado sirio que entró en Europa por la isla griega de Leros en octubre. Inicialmente el pasaporte se achacó a uno de los terroristas, aunque de forma prudente. Las autoridades han dejado la duda sobre ello a posteriori. Sea como sea, ¿qué hacía ese pasaporte en el suelo? Ya casualidad que sea el pasaporte de un refugiado, ¿no? Y en el caso hipotético de ver el pasaporte de uno de los terroristas que se inmoló, ¿cómo sobrevivió a la explosión del cinturón explosivo? El pasaporte. ¿Lo dejó caer antes de inmolarse? ¿Para qué? De todas formas parece que los pasaportes de los islamitas son más indestructibles que las cajas negras de los aviones. Al fin y al cabo, se encontró el pasaporte de unos terroristas que estrelló sus aviones contra las Torres Gemelas. Después de que la gente se tragara eso, ya se puede tragar cualquier cosa. Actualización. Se confirma definitivamente que el pasaporte no correspondía a ningún terrorista, y sí a una víctima del atentado, que casualmente era un refugiado sirio. De todas formas, lo destacable es que, inicialmente, la mayoría de los medios difundieron la noticia de que el pasaporte correspondía a un terrorista, vinculando al imaginario colectivo los conceptos terroristas y refugiado. Y esa es la idea que ha quedado marcada a fuego en la opinión pública. La primera impresión causada por la primera información es la que provoca un impacto psicológico, y todo desmentido posterior siempre tiene menos potencia que mera impresión. Eso es así siempre. Se publica en la primera plana y la rectificación en la página 15 abajo. Eso fue siempre así. Pero acá hay que hacer una aclaración. En ese aspecto debemos añadir que numerosos altos mandatarios se esfuerzan en desvincular
públicamente los conceptos de terrorista y refugiado, justo cuando en la opinión pública ya están vinculados entre sí. Y si están vinculados entre sí en el imaginario colectivo es por culpa de noticias fabricadas, como la del pasaporte o las numerosas noticias filtradas durante toda la crisis de refugiados, que ya advertían de la más que posible entrada entre ellos de terroristas del Estado Islámico dispuestos a atentar a Europa. ¿Qué consiguen con eso nuestros mandatarios? Primero, nos inoculan sutilmente el concepto, refugiado igual terrorista. Y después, al desmentir toda vinculación, adquiere una suerte de superioridad moral sobre el resto de la población, que sigue vinculando ambos conceptos instintivamente. Es decir, ellos quedan como los generosos, los concienciados y los acogedores que abren las puertas a las personas necesitadas que buscan refugio en Europa. Y la población, a la que sutilmente se ha incitado a identificar a refugiados como un peligro, queda así como la inconsciente, la racista, la xenófoba y la egoísta, cuya bajeza moral e incapacidad para discernir los llevan a convertirse en una masa ciega y furibunda que debe ser controlada por esos mandatarios dotados de la superioridad moral. Buena jugada, ¿no? Eso es guerra psicológica sobre la población. Pero más allá de la manipulación de los conceptos, lo más destacable del asunto es la nula capacidad crítica de los medios de comunicación. Les dicen que el pasaporte es de un terrorista que se ha inmolado con explosivos y lo repiten como loros amaestrados, sin tan solo preguntarse cómo puede producirse tal fenómeno paranormal, como hicieron con el pasaporte de los terroristas del 11S. Cuarto, uno de los primeros argumentos que se han esgrimido tras los atentados en algunas tertulias ha sido que las armas y explosivos de los terroristas probablemente les fueran suministradas por organizaciones europeas de extremistas, de extrema derecha o de extrema izquierda. Y este argumento conlleva varias preguntas. ¿Cómo sabe un tertuliano televisivo radiofónico qué organizaciones de extrema derecha o de izquierda son capaces de suministrar explosivos y armas? Si lo sabe un tertuliano, ¿cómo no lo saben las autoridades? Si se sabe que son organizaciones de extrema derecha e izquierda, es que están plenamente identificadas, pues de lo contrario, nadie sabría cuál es su tendencia política. Entonces, ¿por qué las autoridades no actúan contra ellas? Y sobre todo, si existen organizaciones de extrema derecha e izquierda que disponen de explosivos y armas, son organizaciones antisistema, que quieren acabar con todo. ¿Por qué no actúan ellas mismas contra el sistema con ese armamento del que disponen? Buena pregunta, ¿eh? Existen, tras este argumento tan inconsistente, necesidad de empezar a demonizar todas aquellas ideologías, sean del aspecto ideológico que sean, que pueden ser calificadas como incómodas, incontrolables o antisistema. ¿Y dónde termina la frontera de la definición de extremista o antisistema? ¿Quién las va a poner? Si un grupo de anarquistas o antisistema protestan contra una cumbre del G20, ¿la relacionarán con organizaciones que suministran armas a terroristas islámicos? Quizá, con la excusa de la lucha contra el yihadismo, estemos a los indicios de una brutal persecución contra todos aquellos que se opongan a las autoridades y al sistema en general. 5. Otro aspecto curioso de los últimos atentados del Estado Islámico es que parece ser una carta de invitación a ser atacado por todos los bandos implicados en el conflicto sirio. Recordemos que en las últimas semanas se han producido atentados del Estado Islámico contra Turquía, que forma parte del eje Turquía, Arabia Saudí, Qatar e Israel, cuyos componentes tratan de derrocar a Bashar al-Assad. Rusia, que es el principal socio de Bashar al-Assad. Hezbollah y los chiitas, que representan al eje Irán, Hezbollah chiita, que son aliados de Bashar al-Assad. Francia, que representa a Occidente, la Unión Europea y la OTAN, que tratan de derrocar a Assad. ¿Tiene algún sentido que el Estado Islámico, una organización formada por tipos que se pasean en camionetas Toyota y que no disponen de armamento pesado, haya atacado simultáneamente a todos los implicados en el conflicto sirio, invitándolos a que pongan tropas sobre el terreno para eliminarlos? Gracias a estos atentados, ahora todos los países, tanto los que apoyan a Assad como los que quieren derrocar, tienen una justificación perfecta para enviar sus ejércitos a Siria para eliminar al Estado Islámico. Y de hecho, ya están todos hablando de hacerlo o han empezado a movilizar sus efectivos con presunto objetivo. En este aspecto, vale la pena destacar las declaraciones del Papa Francisco, que parecen haber querido aplicar una etiqueta para categorizar los atentados. El Papa Francisco advierte de que los atentados en París son parte de la Tercera Guerra Mundial.
El Papa había advertido que el mundo ya está viviendo un tercer conflicto bélico a escala mundial, el cual se está desarrollando de manera fragmentada a partir de conflictos, crímenes, masacres y destrucciones que recorren el planeta. Viendo todo esto y los movimientos que se están empezando a producir tras el ataque de París, existen dos grandes posibilidades para Siria: que todos los bandos se unan para destruir al enemigo común, el Estado Islámico, o que los atentados de París sirvan de detonante final para que todos los bandos enfrentados envíen tropas a Siria para defender sus intereses, con el peligro de una gran guerra entre países y potencias que conlleva esto. Todo confluye a lo mismo. Todo es un río que va confluyendo hacia ahí. La conclusión que tenemos con esto, ¿qué es? Difícil y muy arriesgado sacar conclusiones sobre este asunto tan grave. Es obvio, no obstante, que tanto antes como después, los principales afectados por estos atentados serán las diferentes poblaciones de los países, en este caso y especialmente las poblaciones europeas. Los atentados terroristas en París significan la excusa perfecta para implementar un control estricto de la población, control de internet, de las redes sociales, de las comunicaciones, de los aeropuertos, estaciones y puertos, de las carreteras, de la frontera, de las calles, control, vigilancia y más control en aras de la seguridad. A ello podemos sumar la crisis de los refugiados, que combinada con la brutalidad de los atentados y la consiguiente indignación, podría provocar una respuesta violenta contra los inmigrantes por parte de los grupos más xenófobos, lo que a su vez provocará una respuesta de estos y un creciente nivel de enfrentamiento social e inestabilidad. ¿Y qué hará falta para impedir que esta situación tan volátil acabe en gran estallido de violencia? Control, vigilancia y más control, en aras de la seguridad. De nuevo, el mismo resultado. Además, el terrorismo islamista y las respuestas radicales serán la justificación perfecta para que los diferentes gobiernos implementen leyes restrictivas draconianas y puedan empezar a perseguir a todos aquellos que se les opongan y les resulten incómodos. Y será también una perfecta justificación para emprender todo tipo de maniobras oscuras y sucias en el interior de los países. Los poderes establecidos, y más concretamente las élites y los gobiernos que lo obedecen, pueden sacar un enorme provecho de los atentados de París. También debo tener en claro que el estado de bienestar está condenado a desaparecer por los mismos que lo propiciaron, porque las razones para organizarlo, la amenaza soviética al capitalismo ya no existe. ¿Por qué las multinacionales pagarían sueldo de 1.000 o 3.000 euros a trabajadores del primer mundo si el tercero les basta con pagar de 50 a 200 y sin financiar derechos más seguros sociales? Esta es la situación y este es el futuro que nos prepara la mafia capitalista genocida, con nuestra propia colaboración, desaparición de la clase media, sustitución de una clase media delincuente, sostenido todo en una sociedad podrida, obligada a delinquir para mal vivir. ¿Es así o no es así? Una cosa que llama la atención es que Assad ha desaparecido de la vista luego de su viaje a Moscú. Bashar al-Assad no ha aparecido en público durante 2 semanas y no sabe nada de sus actividades en los medios de comunicación sirios y escribe la revista El Frar. La única mención en este momento es que no había noticias y es que llamó a sus comandantes y expresó su gratitud con motivo del bloqueo del aeropuerto Kreves en la provincia de Alepo, que fue precipitada luego de 2 años del asedio del ISIS. En la batalla estuvieron involucrados el ejército de Irán, la formación del Hezbollah, tropas de Assad y bombarderos rusos. El día antes se anunció que Assad visitaría el aeropuerto para recibir a sus soldados y oficiales, pero el viaje fue cancelado en el último momento, supuestamente por razones de seguridad. Mientras tanto, como dicen las fuerzas árabes, el paradero de Assad sigue siendo desconocido y no hay evidencia alguna de sus actividades. Las fuentes indican que, en contraste con el mes anterior en que Assad estaba constantemente en el oído y a la vista de la televisión, en las últimas 2 semanas no se observaron incluso actividades ordinarias legislativas de Assad, como la emisión de decretos, resoluciones, decisiones, órdenes. La última vez que la cámara de televisión apareció fue mientras recibió la delegación francesa el 28 de octubre. Viajó a Rusia, que es otra parte de la pata. Ahí la habrán puesto en circunstancia. Vamos terminando. Lo de siempre. La colectividad judía de Francia fue advertida antes de que los ataques terroristas ocurrieran. El viernes en las diversas localidades de París, capital francesa, según un informe.
El viernes por la mañana, los funcionarios de la seguridad de la comunidad judía de Francia fueron informados de la posibilidad muy real de un gran ataque terrorista en el país. Ha informado este sábado el diario israelí The Times of Israel. De acuerdo con el diario, los expertos en seguridad actualmente están comparando la situación del país con los territorios ocupados. Lo que está sucediendo hoy en Francia ha ocurrido en Israel durante 220 años y es solo el comienzo. Vamos, pescamos a río revuelto, es genial esto. The Times of Israel también ha sostenido que el Centro de Arte de Bataclan, el título lo tenían, un lugar que registró la mayoría de las bajas, es una propiedad de un judío que apoya financieramente las FDI, las autodenominadas Fuerzas de Defensa del Régimen israelí en los territorios ocupados. Tatito. Les aviso que esa información que se dio en Francia a la comunidad judía también se dio en Argentina. Lo sé. Tengo mis amigos ahí. Lo sé. Por eso, no tiremos manteca al techo. Para terminar, quiero explicarle a la gente que no conoce, cuando hablamos de que es un atentado de falsa bandera, ¿qué es un atentado de falsa bandera? ¿Y cómo detectarlo? Las operaciones de falsa bandera son operaciones encubiertas llevadas a cabo por gobiernos, corporaciones y otras organizaciones diseñadas para parecer como si fueran llevadas a cabo por otras entidades. Desde el 11 de septiembre de 2001, los atentados de falsa bandera están casi siempre protagonizados por supuestos yihadistas, pero toda esta paranoia del terrorismo islamista internacional no comenzó en 2001. Ojo este detalle. La industria del cine y la TV, con Hollywood en primera línea, llevaba alrededor de 15 años sacando películas y series donde los malos eran terroristas musulmanes. Con este precondicionamiento te asegura de que la población, siempre impulsiva y reflexiva, reaccione de acuerdo a los objetivos políticos cuando son expuestos al trauma o evento de bandera falsa. Sus objetivos son siempre civiles, nunca políticos. Si de verdad quieren combatir contra las potencias de Occidente, ¿por qué no atentan contra sus instituciones? ¿Por qué no atacan a sus políticos y aristócratas? No. Mucho mejor limitarse a aterrorizar la gran masa, siempre con el patrocinio de los medios de propaganda del Estado. La pregunta aquí es, si el objetivo de estas organizaciones terroristas es aterrorizar la población, ¿por qué nuestros medios de comunicación patrocinan todas sus acciones? ¿Cómo reconocer un atentado de falsa bandera? Primero, los atentados de falsa bandera siempre van acompañados de una colosal campaña mediática liderada por todos los medios de propaganda del régimen. La función de los medios de comunicación no es informar. Cumplen una mera labor de propaganda y punto. Las aparentes diferencias ideológicas que existen sobre los diferentes medios de masa son puras fachadas. Todos rinden culto al sistema y forman parte íntima de él. Incluso los medios supuestamente alternativos como RT de Russia Today colaboran con toda la propaganda yihadista sobre el ISIS, Al-Qaeda, etc. No existe ningún antagonismo real entre la Rusia sionista de Putin y las potencias sionistas de Occidente. 2. Participación de todos los organismos del Estado en la campaña mediática. Todas las instituciones gubernamentales participan de forma unánime en la campaña mediática que sigue a los atentados de falsa bandera. Títeres que no representan al pueblo se reúnen como moscas en la mierda por la llamada de su amo. 3. Los autores oficiales del atentado estaban ya fichados. Eran colaboradores de la policía, del FBI, agencia de inteligencia, tenían contacto con el gobierno, etc. Delincuentes de poca monta que traficaban con drogas. Un buen número incluso colaboraba con la policía como confidentes. Una táctica habitual de las agencias de inteligencia es reclutar inmigrantes. Les dan papeles de residencia y los convierten en poco menos que esclavos, recurriendo al chantaje cuando se llegan a colaborar. Como siempre, logran escapar. Aparentemente se olvidan del DNI en el coche, lo que permite localizar a los autores, que de nuevo ya eran viejos conocidos de la policía. 4. Los autores oficiales del atentado son asesinados. Los supuestos autores del atentado de falsa bandera son siempre identificados y presentados al gran público a una velocidad de vértigo. La única función de estos chivos expiatorios es poner cara a los autores de los hechos. Después de ser expuesto sobre su identidad en los medios de propaganda, eliminarlos es prioridad.
ya sea suicidándose o acribillados. Colaborar con los servicios de inteligencia es jugar con fuego. 5. Problema, reacción, solución. Los atentados de falsa bandera van siempre seguidos de nuevos paquetes de medidas dirigidas, supuestamente a combatir el terrorismo. La campaña mediática allana el camino para la presentación y aprobación de la nueva legislación, que en un escenario normal sería rechazada frontalmente. Censurar la libertad de expresión, criminalizar la disidencia, restringir aún más nuestras libertades o destruir lo poco que queda del derecho a la privacidad. Nunca faltan a la cita. A estas alturas, todos deberían saber que marcas terroristas tipo Al-Qaeda, Boko Haram e ISIS son el producto de agencias de inteligencias patrias. La sola idea de la existencia de grupos terroristas es ridícula. ¿Aterrorizar para qué? Por el hecho de aterrorizar. ¿Qué clase de grupo es ese que en nombre de la ciudad combate a Occidente, poniendo bombas en trenes, matando de forma discriminada a civiles y currantes que ni le van ni les viene? ¿Qué clase de grupo yihadista es este que produce videos de propaganda secuestrando y ejecutando a civiles para el horror del ciudadano medio? ¿Qué clase de medios de comunicación son esos que dan difusión a todos los actos de su supuesto enemigo? ¿Por qué los civiles somos siempre el objetivo de todos esos grupos terroristas? ¿Quién se beneficia realmente aterrorizando a la población? La respuesta es siempre, como siempre, sencilla: el gobierno. Toda esta campaña mediática del terrorismo internacional es una completa farsa y está siendo utilizada de forma sistemática y premeditada para justificar la destrucción de todas esas nuevas libertades y la instalación de un Estado parapolicial todopoderoso y sin fronteras, fuera de la ley y por encima de la ley. ¿Existen realmente grupos terroristas amateur independientes que sean capaces de hacerle la competencia a las agencias de inteligencia del Ejército del Nuevo Orden Mundial? Estamos hablando del MI6, la CIA, el Mossad, la OTAN, etc. Son organismos que a nivel de organización, recursos humanos, materiales, armamento, logística y extensión no tienen ningún puñetero rival. El terrorismo internacional islámico es un bulo de proporciones descomunales. El nuevo orden mundial se ha quedado sin rivales externos. No tienen competencia. Si seguimos teniendo agencias de inteligencia y ejércitos, es por una sola razón: el enemigo eres tú. Bueno.